Imagina que vas al supermercado dentro de 10 años, tomas una bolsa de arroz, 1 litro de aceite, 1 kilo de carne, y cuando llegas a la caja, el total es el doble de lo que pagas hoy. No porque haya habido una crisis. No porque haya guerra. Sino porque la tierra donde se produce ese alimento ya no pertenece a los agricultores que la trabajaron durante generaciones. Pertenece a un fondo de inversión con sede en Nueva York, o a uno de los hombres más ricos del planeta. Y ese hombre no produce comida porque le importe alimentarte. La produce porque sabe que quien controla la tierra, controla el precio. Y quien controla el precio, te controla a ti. Esto no es una teoría conspirativa. Es una tendencia documentada, medible y silenciosa que lleva más de una década acelerándose. Y el problema es que la mayoría de la gente no se está enterando porque nadie está hablando de ello en los términos correctos. En este vídeo te voy a explicar exactamente qué está pasando con la compra masiva de tierras agrícolas por parte de multimillonarios y grandes fondos de inversión, quiénes son los principales actores, por qué lo están haciendo ahora mismo, y sobre todo, cómo esto va a afectar directamente lo que tú pagas por la comida en los próximos años. Porque cuando termines de ver este vídeo, vas a entender algo que muy poca gente comprende todavía: la guerra por el futuro no se pelea con armas. Se pelea con hectáreas. Empecemos por el principio. Durante siglos, la tierra agrícola fue un activo que se heredaba, se trabajaba, se sudaba. No era un instrumento financiero. Era un modo de vida. Pero en algún momento de las últimas 2 décadas, algo cambió. Los grandes capitales del mundo empezaron a mirar la tierra de una forma completamente distinta, no como un recurso para producir alimentos, sino como el activo más escaso, más indestructible y más estratégico del siglo XXI. ¿Por qué escaso? Porque no se puede fabricar más tierra. La superficie agrícola del planeta es finita. Y con una población mundial que sigue creciendo, la demanda de alimentos no va a bajar nunca. Eso convierte la tierra cultivable en algo que todo inversor sofisticado entiende perfectamente: un activo con demanda garantizada para siempre. Y ahí es cuando entran los personajes que necesitas conocer. Bill Gates, el cofundador de Microsoft, es hoy el mayor propietario privado de tierras agrícolas en los Estados Unidos. Más de 270.000 acres distribuidos en al menos 19 estados. Luisiana, Arizona, Nebraska, Washington. Tierra de cultivo. Tierra productiva. Y lo compró de forma silenciosa, a través de sociedades intermediarias, durante años, sin que casi nadie lo notara hasta que los datos salieron a la luz. Pero Gates no está solo. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, ha invertido cientos de millones de dólares en tierras en el oeste americano. Ted Turner, el magnate de los medios, posee más de 2 millones de acres en varios estados. Y luego están los fondos: BlackRock, Vanguard, fondos soberanos de países del Golfo Pérsico, fondos de pensiones canadienses. Todos moviendo capital hacia la tierra agrícola con una velocidad y una discreción que debería ponerte en alerta. Esto no es casualidad. Es estrategia. Cuando alguien con la inteligencia financiera de Bill Gates o con los recursos de un fondo soberano decide comprar tierra agrícola de forma masiva, no lo hace porque le guste madrugar y oler a tierra mojada. Lo hace porque ha calculado algo que la mayoría de la gente común todavía no ha procesado: los próximos 20 años van a traer una presión sobre los sistemas alimentarios del mundo que no tiene precedente histórico moderno. Piénsalo así. El mundo necesitará producir aproximadamente un 70% más de alimentos en 2050 para alimentar a una población que se acerca a los 10.000 millones de personas. Al mismo tiempo, el cambio climático está reduciendo la superficie agrícola utilizable, desplazando las lluvias, agotando acuíferos y aumentando la frecuencia de sequías e inundaciones extremas. Y en paralelo, los costos de energía, fertilizantes y logística están subiendo de forma estructural, no coyuntural. Lo que eso significa en términos financieros es sencillo: la tierra que produce comida va a valer más. Mucho más. Y el que la tenga, tendrá poder. Poder económico, sí, pero también poder político. Poder sobre las cadenas de suministro. Poder para fijar precios. Poder para decidir qué se cultiva, en qué cantidad y a quién se le vende primero. Ahora bien, hay algo importante que entender aquí:
porque mucha gente comete el error de pensar que esto es solo un problema americano. No lo es. Esta tendencia es global y tiene una dimensión que afecta directamente a América Latina, a España, a toda la cadena alimentaria que te alimenta a ti. En Brasil, el mayor productor mundial de soja y uno de los principales exportadores de carne, los fondos extranjeros han adquirido millones de hectáreas en el Cerrado y en zonas cercanas al Amazonas. China lleva más de una década comprando tierras agrícolas en África, en América del Sur y en otras regiones, no solo como inversión financiera, sino como parte de una estrategia geopolítica explícita para garantizar la seguridad alimentaria de su población. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, países que saben perfectamente lo que significa depender del exterior para comer, han adquirido enormes extensiones en Etiopía, Sudán, Pakistán y Ucrania antes del conflicto. Y Europa no está exenta. En Ucrania, considerada el granero de Europa, el proceso de concentración de tierras en manos de grandes fondos fue acelerado por la reforma agraria de 2021 que permitió la venta libre de tierras agrícolas por primera vez desde la era soviética. ¿Quién entró de inmediato? Fondos de inversión con capitales de todo el mundo. ¿Ves el patrón? Los más ricos del planeta y los estados con mayor visión estratégica están apostando con todo a controlar la base de la producción alimentaria mundial. Y lo están haciendo mientras la mayoría de la gente está mirando hacia otro lado. Pero quizás te estás preguntando algo lógico. ¿Y qué pasa con los agricultores? ¿Qué pasa con las personas que llevaban décadas trabajando esa tierra? La respuesta es incómoda. En muchos casos, los agricultores pequeños y medianos están siendo desplazados. Cuando un fondo de inversión aparece con una oferta por encima del precio de mercado, muchos propietarios venden. No porque quieran, sino porque se ven presionados por deudas, por la falta de acceso a crédito, por la incertidumbre climática o simplemente porque les están ofreciendo más dinero del que pensaban que verían en su vida. Y una vez que esa tierra cambia de manos, el modelo de producción cambia también. Los grandes operadores corporativos priorizan los cultivos de mayor rentabilidad financiera, no necesariamente los alimentos más necesarios. Priorizan la escala, la mecanización intensiva, los monocultivos. Y eso tiene consecuencias directas sobre la biodiversidad, sobre la resiliencia de los sistemas alimentarios locales, sobre todo, sobre los precios que tú pagas cada semana cuando llenas el carrito. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo. Este canal existe para darte información que te sirva de verdad, información que te ayude a entender cómo funciona el mundo económico que te rodea. Si este contenido te está aportando valor, suscríbete ahora y activa la campanita. Cada semana subimos análisis como este que no vas a encontrar en los medios convencionales. Y ahora sí, continuamos, porque lo que viene es la parte que más te va a interesar. Hasta ahora hemos visto quién está comprando tierra y por qué. Pero la pregunta que realmente importa para tu bolsillo es esta: ¿cómo va a afectar esto al precio de los alimentos que pones en tu mesa? Para responder eso necesitas entender una mecánica básica de los mercados. Cuando un activo pasa de estar en manos de miles de pequeños propietarios a concentrarse en manos de pocos grandes operadores, el mercado deja de funcionar de la misma manera. La competencia disminuye. El poder de negociación se concentra. Y cuando eso ocurre en un sector tan fundamental como la producción de alimentos, las consecuencias son predecibles. Piénsalo con un ejemplo concreto. Si en una región hay 100 agricultores produciendo trigo, y entre ellos compiten por vender a los molinos, los precios tienden a bajar porque hay competencia. Pero si esos 100 agricultores son reemplazados por 3 grandes operadores corporativos que coordinan sus estrategias de producción y venta, el equilibrio cambia completamente. No hace falta que haya un acuerdo explícito entre ellos. Basta con que cada uno actúe en su propio interés financiero para que los precios suban. Y cuando la demanda de alimentos es inelástica, es decir, cuando la gente tiene que comer independientemente del precio, esa subida no tiene un techo natural. Esto ya está ocurriendo. En Estados Unidos, el precio de los alimentos básicos ha subido de forma sostenida en los últimos años a tasas que superan ampliamente la inflación general. La carne, los cereales, los lácteos, los aceites vegetales. Y aunque hay múltiples factores detrás de esa inflación, la concentración corporativa en el sector agrícola es uno de los que menos se discute en los medios.
Pero hay otro factor que multiplica el impacto y que tiene que ver directamente con la lógica financiera de los nuevos propietarios de tierra. Cuando un fondo de inversión compra tierra agrícola, no lo hace pensando en producir el máximo de alimentos posibles al menor costo. Lo hace pensando en maximizar el retorno para sus inversores. Y eso puede significar cosas muy distintas a producir alimentos. Puede significar mantener tierra sin cultivar para que su valor siga subiendo. Puede significar cambiar el uso del suelo hacia cultivos más rentables financieramente, aunque sean menos útiles desde el punto de vista alimentario. Puede significar vender agua subterránea extraída de los acuíferos de la zona en lugar de cultivar. Puede significar arrendar la tierra a otros y quedarse simplemente con la renta mientras el precio del activo se aprecia. En cada uno de esos escenarios, la producción de alimentos queda subordinada a la lógica del retorno financiero. Y eso, a escala global, es una bomba de relojería para los precios alimentarios. Hay un término que los economistas agrarios utilizan para describir este fenómeno: financiarización de la tierra. No es un concepto nuevo, pero nunca había tenido el alcance ni la velocidad que tiene hoy. Y sus efectos sobre los precios de los alimentos son tan reales como el recibo que pagas en el supermercado. Ahora, esto no significa que estemos condenados a un futuro de escasez o de precios inalcanzables. Significa que entender lo que está pasando es el primer paso para tomar decisiones más inteligentes, tanto a nivel personal como colectivo. Porque hay cosas concretas que puedes hacer, y vamos a hablar de eso ahora. Lo primero que necesitas entender es que la inflación alimentaria que ya estás sufriendo no es un accidente ni un fenómeno pasajero. Tiene causas estructurales que no van a desaparecer con el tiempo. Eso significa que adaptarte a ella de forma inteligente no es una opción, es una necesidad. ¿Cómo? Diversificando tu exposición a los precios de los alimentos. Eso puede significar cosas tan concretas como aprender a producir aunque sea una pequeña parte de lo que consumes, invertir en productores locales que todavía no están bajo el control corporativo, o simplemente entender que cadenas de valor están más o menos expuestas a la concentración para tomar mejores decisiones de consumo. Pero hay una dimensión de este problema que va mucho más allá del precio de la comida, y que me parece crucial mencionar porque muy pocos la están articulando con claridad. La tierra no es solo un activo financiero. La tierra es poder. Quien controla la tierra controla la capacidad de una nación para alimentarse de forma autónoma. Y cuando esa tierra cae en manos de actores privados con intereses puramente financieros, o en manos de gobiernos extranjeros con sus propias agendas geopolíticas, la soberanía alimentaria de los países queda en una posición extremadamente vulnerable. Piénsalo así. Si una parte significativa de la tierra agrícola de un país está en manos de un fondo de inversión extranjero, y ese fondo decide en un momento de tensión global que es más rentable no producir o exportar todo lo que produce a mercados que pagan más, ¿qué mecanismo tiene ese país para proteger a su propia población? La respuesta, en muchos casos, es ninguno. O muy pocos. Esto es exactamente lo que vivieron varios países africanos durante la crisis alimentaria de 2008, cuando tierras en las que operaban inversores extranjeros siguieron exportando comida mientras la población local pasaba hambre. No porque hubiera falta de producción, sino porque la lógica del contrato privado y del retorno financiero pesó más que las necesidades locales. ¿Puede eso ocurrir en economías más desarrolladas? La historia reciente de Europa durante la crisis energética de 2022 debería darte una respuesta. Cuando las cadenas de suministro globales se rompen, incluso los países desarrollados descubren lo frágiles que son sus dependencias estructurales. Y ahí está la pregunta que creo que vale la pena hacerse como sociedad. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a tolerar que la base de nuestra seguridad alimentaria sea tratada como un instrumento financiero? ¿Hasta qué punto tiene sentido que la tierra que alimenta a millones de personas esté siendo comprada por actores cuyo único objetivo medible es el retorno para sus inversores? No estoy demonizando la inversión privada. El capital tiene un rol legítimo en el desarrollo agrícola. Hay fondos que invierten en agricultura sostenible, que mejoran las prácticas de cultivo, que traen tecnología e infraestructura a zonas que la necesitaban. No todo es negro.
Pero la tendencia dominante que estamos viendo, especialmente en los últimos 10 años, tiene más que ver con la especulación y la acumulación estratégica que con el desarrollo productivo. Y esa tendencia tiene un nombre cuando se lleva a su extremo: monopolio sobre los recursos alimentarios básicos. Un monopolio que no necesita ser declarado oficialmente para funcionar como tal. Lo que estoy viendo, y lo que los datos respaldan, es que estamos en los primeros compases de una reorganización estructural del sistema alimentario mundial. Una reorganización en la que el poder se está desplazando silenciosamente desde los agricultores, los estados y las comunidades locales hacia un grupo reducido de actores financieros y geopolíticos. Y ese desplazamiento va a tener consecuencias sobre lo que comes, sobre lo que pagas por ello, y sobre la capacidad de tu país para garantizarte acceso a alimentos en momentos de crisis. ¿Qué puedes hacer tú con esta información hoy? Lo primero, lo más básico, es seguir informándote. No te conformes con la narrativa superficial de que los precios suben por la inflación general o por los caprichos del mercado. Pregúntate siempre quién está detrás de la cadena de valor. ¿Quién posee la tierra? ¿Quién controla la distribución? ¿Quién fija los precios en origen? Lo segundo es tomar decisiones de consumo más conscientes. Apoyar a productores locales e independientes cuando puedas no es solo una cuestión ética, es una decisión económica racional en un mundo donde la concentración corporativa tiende a subir los precios a largo plazo. Y lo tercero, quizás lo más importante, es entender que este no es un problema que se resuelva solo. Requiere política, regulación y, sobre todo, ciudadanos que entiendan lo que está en juego. Porque la tierra no es una acción de bolsa. La tierra es la base sobre la que se construye todo lo demás. La próxima vez que estés en el supermercado y veas que los precios han subido otra vez, recuerda este vídeo. Recuerda que hay una historia detrás de cada precio. Una historia de decisiones de inversión que se tomaron a miles de kilómetros de distancia, en despachos que nunca pisaron un campo. Y si este análisis te ha parecido valioso, si crees que más personas deberían entender cómo funciona realmente el sistema que determina lo que comes cada día, comparte este vídeo con alguien que necesite verlo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, y activa las notificaciones porque seguimos trayendo análisis que te dan una visión real de la economía que te afecta. El próximo vídeo que tenemos preparado va a tocar otro tema que pocos están analizando correctamente, y no querrás perdértelo. Nos vemos ahí.